Sí, la clase de hoy, como les fui adelantando un poco, vamos a adentrarnos en cuáles son ciertos códigos, ¿no? Cuáles son los ciertos elementos propios del desarrollo de un dibujo técnico. Llámese un plano. Básicamente lo que vamos a ver ahora en esta pequeña presentación eh, es la manera de cómo dibujar ciertas cosas. Así de sencillo. Eh, esta presentación está segmentada en dos. Vamos a ver algunas, digamos, quizás las más importantes durante el día de hoy. El jueves vamos a revisar en nuestra siguiente clase de representación de la semana, vamos a revisar otras que son un poco más específicas. Eh, y durante esta semana también les voy a emitir, digamos, cuál es el encargo 2 básicamente, para que tengan ya conocimiento de ello. Hoy día les voy a mostrar una lista de cuáles son las cosas que hay que hacer para que lo tengan presente, para que calculen sus tiempos. Y la próxima semana, el jueves, vamos a hablar de la rúbrica como tal. Vamos a hablar de precisamente qué es lo que se espera a cada uno de los puntos que se demandan en ese encargo. Como lo entenderán, el encargo 2 nace de precisamente el desarrollo del dibujo técnico como tal. Y a ello ya comprenderemos que ese dibujo técnico tiene que ver con la vivienda de cada uno de nosotros. Eh, Todo hecho en tiralíneas, todo hecho a mano, básicamente, pero va a ser la vista de nuestra casa, desde el levantamiento, por supuesto, ¿no? Lo que les comentaba un poco la clase pasada, de ese registro de cada una de las medidas de lo que existe en la casa. Em, Creo que es un dibujo que no tiene una complejidad mayor que quizás los que estuvimos ya desarrollando un poco. O sea, en rigor existe, como digo, ciertos códigos que son los que voy a mostrar, que son, digamos, la manera correcta de expresar, por ejemplo, una puerta, una ventana, un muro, una escalera, etcétera. Pero la ciencia está en lo que ya hicieron, ¿no? En ese desarrollo del trabajo con tiralíneas, en la valorización de las líneas, en la manera de dibujar las líneas de una forma prolija y correcta. Ahí es donde descansa quizás lo más complejo de nuestro ejercicio como tal. Em, Así que voy a poner a presentar lo que tengo para hoy. Cualquier duda también ahí me van comentando. Y eso. Voy a dejar esta cuestión aquí. Ahí está, ya. Igual me gustaría ver esto ahí. Ya, no sé qué. Ya, bienvenidos, chiquillos. Esta es la semana 5 en rigor, si no me equivoco, si los cálculos lo hice bien, eh, de representación arquitectónica. Y nosotros, en nuestra primera encargo, ¿no? El que pasaron la semana pasada, hablamos de precisamente cómo dibujar determinados cuerpos, ¿no? Desde el sistema diédrico, ¿no? Desde la observación de desde la planta, desde las elevaciones, comprender, digamos, determinados conceptos que son lo que diferencia nuestra manera de representar, ¿no? Que básicamente es una proyección, si tiene o no paralela, ¿no? Si es una proyección cónica o si es una proyección paralela, es básicamente lo que podría determinar y englobar en cierto aspecto, digamos, casi la totalidad de las cosas que nosotros podemos hacer como arquitectos, ¿no? Como personas que necesitan gráfica para poder representar sus ideas. Entonces, básicamente lo que, como estamos ya entrando en el tema del dibujo técnico, el tema de hoy es la representación y la escala en los elementos parte uno, digamos así, como si fuese una película. Entonces, sí, porque le adelanté un poco la semana pasada, dependiendo de la escala que nosotros dibujamos las cosas, eh, esos objetos van cambiando en su forma de ser representados. Si tengo un dibujo más grande de una puerta, yo puedo ponerle más detalle a la puerta. Si la puerta la veo demasiado chica en un dibujo, esa cantidad de detalles que lo ponía en un dibujo de la puerta grande no caben simplemente. Entonces, si yo intentase ponerle el nivel de detalle a un dibujo de una puerta chico, básicamente lo que haría sería saturar esa representación e incluso caer en riesgo de que la representación no quede de una manera correcta. Entonces, como les mencionaba, estos códigos que existen en la hora de dibujar planos es lo que me interesa que vean hoy. ¿Cómo determino, punto uno, cómo dibujo una puerta? Y segundo, cómo determino cómo se ve esa puerta dependiendo de la escala de este dibujo. Y sí, nosotros desde las plantas técnicas, ¿no? Tenemos la idea de dibujar los muros, que básicamente podría ser como el objeto arquitectónico más como común, ¿no?
el que sí o sí tiene que estar, porque nuestra necesidad de distanciarnos de la intemperie, ¿no? Es que funcionamos en base a muros. Y sí, aquí tenemos dibujos de 4 muros que están dibujados de manera distinta precisamente por lo que yo comento, ¿no? Por esa necesidad de la representación que es diferente. Y eso puede ser por diversos motivos. Uno, por ser un dibujo técnico o un dibujo más gráfico, y me da la impresión de que vendrían a ser este dibujo y este dibujo de acá, ¿no? El dibujo más técnico me permite ver el ancho de ese muralla, ¿no? Entonces, por eso pretende dejarlo en blanco. En cambio, un dibujo que tiene una condición más pictórica, más ilustrativa, seguramente se podría pintar en negro, ¿no? Como para darle cierto valor, cierta valorización del dibujo, de que resalte ese muro, para que se comprenda precisamente la diferencia que hay entre distintos recintos, etcétera. Eh, este de acá que está con achurado, ese perfectamente puede reflejar, ¿no? La necesidad de dibujar al muro, pero desde la composición de él, ¿no? A lo mejor este es un muro de hormigón, y el hormigón se dibuja con un achurado diagonal. Entonces, para poder mencionar este como una diferencia de otros muros, sería básicamente eso. Y el muro que está acá, ¿no? Que pareciera ser el más raro, que tiene una línea gruesa por un lado y una línea delgada por otro, seguramente tiene que ver con un muro que es un muro compuesto, ¿no? Un muro que tiene, digamos, un sistema de tabiques por uno de los lados y por el otro lado tiene un sistema un poco más estructurado, ¿no? Seguramente al nivel de escala que está dibujado esto es que precisamente el detalle para poder hablar de eso se ceñiría únicamente a eso. Entonces, como les digo, ¿no? La representación y los códigos dependerán mucho de nuestra escala y de nuestra necesidad, básicamente, de mostrar nuestra planta de manera correcta, eficiente. ¿Qué es lo que quiero hablar a la hora de mostrar mi planta? Básicamente es la primera pregunta que uno hace antes de dibujarla, ¿no? Para poder saber bien hasta dónde tengo que llegar. Uno podría dibujar absolutamente todos los detalles y aparte de quedar mal, quedaría un plano que no comunica bien. Eh, entonces sí, en rigor acá tenemos 4 muros, ¿cierto? De la misma forma, pero sin embargo, la intención que existe detrás de ellos para ser dibujados es esa. Uno, pues relaciones técnico-gráficas, dos, sistemas estructurados y tres, digamos, que vendría a ser el segundo que hablé, sería, por ejemplo, texturas que se ciñan desde precisamente eh, la calidad gráfica, o sea, perdón, la calidad matérica de nuestro muro. Aquí tenemos un ejemplo de una habitación, ¿no? La cual resalta el dibujo del muro, precisamente por esa distinta valorización de líneas, ¿no? Hay unas líneas que son mucho más gruesas que el resto y eso me certifica, me señala de que nuestro corte, ¿no? Que lo he mencionado la semana pasada, de nuestra planta, que está como, digamos, a la teórica de 1 metro hacia arriba, ¿no? eh, Se señala, se hace hincapié en ese muro que fue cortado para poder ser observado, digamos, nuestro recinto por adentro, ¿no? Entonces, el muro, con la complejidad que tiene este muro que se observa en la pantalla, se le ve acentuado con ese grosor de línea. Y eso me parece importante mencionar, ¿no? El perímetro del muro es el que importa en este aspecto. Y ese perímetro se le da un realce para precisamente comunicar e informar mejor. Eso vendría a ser el código primero, ¿no? El de la valorización de los elementos. Aquí también podríamos apreciar esa misma diferencia de valorización. De hecho, un plano que perfectamente este debería estar a escala uno, por ejemplo, 1:50. O sea que nosotros no cabría ese plano dentro de nuestra pantalla, ¿no? Tendría que ser seguramente un plano de un tamaño A0:1, no sé, una lámina grande. Eh, Esas líneas se busca, digamos, separar del resto del dibujo, ¿no? El corte el que importa, ¿no? Es la forma que da ese muro y la separación que existen entre ellos, ¿no? Donde existen los vanos como los agujeros, ¿no? Que logran penetrar el muro desde un lado a otro, ¿no? Y la diferencia de estos, ¿no? A lo mejor aquí se observa una valorización distinta, pero seguramente porque debe ser un medio muro, ¿no? Es un muro que no alcanza a llegar al área de corte, por lo tanto tiene una línea un poco más delgada que la siguiente. Este es un dibujo que se ve del muro de blanco, ¿no? Para precisamente, si esta cuestión la tuviésemos ploteada ahí sobre un mesón y todo alrededor del mesón hubiésemos agarrado un escalímetro y podríamos medir incluso cuánto precisamente digo, mide
cada muro, ¿no? Tenemos muros que son de distinto grosor, acá tenemos un muro más grande que acá, más angosto, acá tenemos, ¿cierto?, una chimenea, la cual como está cortada en su interior y tiene un sistema, digamos, estructurado, digamos, propio, es que tiene, digamos, una escuadría absolutamente distinta al resto de las cosas que observamos, ¿no? Entonces, sí, el dibujo del muro es una cuestión re sencilla si comprendemos que comprende una valorización distinta y que diferencia precisamente los muros que son cortados, los muros que llegan quizás al cielo, ¿no? Y los muros que no son cortados, los que están debajo de ciertas ventanas, por ejemplo. Aquí me da la impresión de que existirá un ventanal, por ejemplo. Por lo tanto, no existe un muro abajo y no se dibuja solamente la ventana. Aquí hay un lugar que da la impresión de que está abierto. Aquí también hay un lugar que tiene un ventanal, ¿no? Pero sin embargo, en otros lugares como este, el que señalaba, me da la impresión que existe un muro más bajo y tiene una valorización distinta. Acá tenemos el caso como el segundo de los cuatro muritos que mostré al inicio, ¿no? Cuando nosotros necesitamos, en cambio, hacer un plano que sea un poco más ilustrativo, más pictórico, ¿cierto? Más para acentuar precisamente lo que mencionaba, ¿no? A lo mejor un plano que diferencie los recintos y la organización entre ellos de algo que sería óptimo en algún punto, ¿no? Quizá para un cliente o para un potencial candidato a comprar una casa que está ahí vendiendo, ¿no? Te servirá mostrar un plano de este tipo sin tanta información más que este, por ejemplo, que cuenta con los ejes, que cuenta con las cotas, que cuenta con las cotas de altura de cada nivel, que son estos elementitos que se ven por acá, ¿no? Quizá esta cantidad de información no es la óptima para otro tipo de público, ¿no? Y a lo mejor para eso existen este tipo de planos, ¿no? Y comúnmente en estos planos se pinta negro el muro, ¿no? Se pinta para precisamente ocupar ese espacio, ¿no? Como una cuestión de dramatismo gráfico, ¿no? Para poder acentuar más, para dar a entender mejor lo que se busca explicar. Insisto, la representación de cada elemento, de cada cuestión que nosotros dibujamos depende exclusivamente del objetivo, ¿cierto? Que nosotros tenemos a la hora de ilustrar eso. Vamos a hacer un dibujo técnico ultra medido, ultra minucioso para mostrarlo, por ejemplo, a un cliente. O vamos a hacer un dibujo así para mostrárselo a un maestro. El maestro no sabría cuánto vale cada ventana, ¿no? Cuánto mide cada muro. Eh, entonces sí, existen distintas maneras de dibujar, por supuesto que sí. Y de ahí nacen ciertos códigos que es los que estamos viendo. Como digo, este código es básicamente el muro negro y la relación que existe entre el muro negro, ¿no?, y la arquitectura, ¿no?, de dibujar los recintos desde arriba como una planimetría, como una planta, responde única y exclusivamente a quien le estás mostrándolo. Así de simple. Hay revistas de arquitectura, ¿no? La del Croquis, Detail, o la misma página ArcDaily o la plataforma Arquitectura, la cual los arquitectos que aparecen ahí se dibuja un plano como de esta manera para precisamente, por ejemplo, ser mostrado a través de esas publicaciones, ¿no? A través de esas páginas, ¿no? Porque no requiere una comprensión más técnica que ello. Entonces, esta es otra manera de representar un muro, que básicamente es lo que estamos conversando ahora. Y aquí tenemos también otra manera de representar, ¿no? Que interesante precisamente, está dibujado a mano esta cuestión, pero está dibujado a mano sin tiralínea. Esto es como una especie de híbrido entre un plano, ¿no? Y un croquis podría ser entendido, ¿no? Un dibujo como más indagatorio, un dibujo previo al desarrollo del plano como tal. Eh, no deja de ser interesante precisamente el uso del achurado que mencionaba ahora para poder, digamos, en este caso específico, mencionar, y aquí aparece como la numerología, o sea, la simbología, perdón. Claro, lo achurado significa que son obras medievales y lo que está en negro significa una obra visigoda. Y el resto de la cimentación en línea punteada. Entonces, sí, en este caso específico, lo que busca es precisamente usar el achurado para poder establecer una diferencia entre qué muro es qué muro, ¿no? Si es que tenemos muros construidos en épocas distintas, a lo mejor el achurado nos sirve para representar un oído, un ennegrecido para otro. El achurado comúnmente en un dibujo técnico no se usa a no ser de que estemos frente a un dibujo de cierto detalle, ¿no? O de cierto escantillón, lo que mencionaba, el corte que está, digamos, seccionando una parte de nuestro edificio o vivienda, pero de manera cercana, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa necesidad de precisamente hablar cuál es nuestro material, ¿no?, que estamos cortando, el material que estamos proponiendo dentro del muro, eh, ahí normalmente aparece figura, digamos, por ejemplo, el achurado, por ejemplo, un punteado también,
Por ejemplo, existe como unas cuestiones que se dibujan pequeñas roquitas, ¿no? Para poder diseñar, dibujar bolones, qué sé yo, gravilla, etcétera. Ya se verá eso en su momento. Y aquí tenemos un plano que también pasa a ser algo como de una necesidad gráfica, ¿no? De mostrar precisamente cómo son esa resolución de recinto. Es un plano que es una vivienda, ¿no? Bastante bonita, se parece un poco a lo de Mies digamos, en Barcelona. Y sí, esta cuestión tiene otro interés, ¿no? Es una cuestión mucho más elegante que dibujarlo en negro o en gris. La valorización de los muros sigue apareciendo, ¿no? Los muros siguen destacándose dentro del resto de la imagen, ¿no? Acá tenemos una gran terraza, ¿cierto? Pero que como está más abajo de nuestro corte el muro, es que se dibuja con una línea más delgada, para no distraer, ¿no? Para no confundir. Y ahí es cuando, digamos, observando este tipo de elementos, ¿no? Es que como aparece una cierta ausencia de cota, una cierta ausencia de eje, ¿cierto? Que ya los vamos a comentar, que son básicamente los numeritos de cuánto mide cada elemento, o las letras que dicen cuáles son las líneas como promedio de la organización de nuestra estructura. Es que este plano también tiene una condición quizás como observado desde el segundo que vimos, no, perdón, el tercero que vimos, una cuestión algo más gráfica, ¿no? Una cuestión para mostrar precisamente esa resolución espacial que tiene nuestra propuesta más que otra cosa. El socorro por los muros. No hay nada más que explicarles que precisamente un buen muro es un muro que está bien valorizado, ¿cierto? Que da cuenta bien de su ancho, ¿no? Y que logra reconocer cuando el muro está a la altura o cuando el muro está bajo la altura, digamos, de ese corte. Eh, es básicamente eso. Eso es lo que nos importa saber desde la planimetría, desde la planta, digo, dibujar los muros. Buena valorización, saber cuándo es bueno, cuándo no, cuándo pasa por debajo o no. Y en este caso que nosotros vamos a estar desarrollando el muro en blanco para precisamente suponer de que nosotros podemos utilizar el plano como una herramienta de medida, ¿no? Para poder sacar información de él. Además de los muros, y lo que me interesaba conversar hoy eran las puertas, que es algo que también se nos repite harto en cada uno de los trabajos. Y aquí estamos viendo códigos, chiquillos, códigos. ¿Cómo dibujo una puerta? Aquí tenemos dos dibujos de puerta. Los dos están correctos. Una puerta vista desde arriba, por supuesto, si se observa, aquí aparece un muro con una valorización distinta, ¿no? Como un ennegrecido. La puerta aparece con una definición un poco más delgada, ¿no? No porque no pase el corte, sino que, insisto, es un código, es una manera de dibujar de manera correcta la puerta. La puerta se dibuja abierta, ¿no? Normalmente en 90 grados también existen otros ángulos que también son correctos, son apreciados como tales, y se dibuja precisamente el sendero, ¿no? De esa batiente, ¿no? Hacia dónde abre la puerta. Esa es una información clave y esa es parte de nuestro código. Hay gente que dibuja eso de manera curva, ¿no? Como una especie de semicircunferencia, un cuarto de una circunferencia desde este punto, ¿no? Dibujando el cuarto, ¿no? De la circunferencia aquí. Otras lo dibujan de manera recta. Ambas son reconocidas como, digamos, una manera correcta de dibujar la puerta. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, Aquí, pero visto como si fuese tridimensional. Como les decía, una planta básicamente reflexiona, informa qué es lo que ocurre en una edificación a 1 metro de distancia más o menos, es lo que se habla siempre. De repente existen lugares que ya tengo el antepecho que mide 1,1, por lo tanto no lo dibujaría. Ahí es cuando uno toma ciertas salvedades precisamente para no dejar que ese muro no tenga una ventana, es que se dibuja un poco más arriba, pero generalmente 1 metro. Como les decía, esto es lo que ocurre básicamente en esto, ¿no? En esta planta. Se dibuja la puerta, se dibuja el recorrido de la puerta, ¿no? Y se dibuja el muro, puerta y recorrido, así de simple. Y aquí tenemos básicamente cierta diferencia, ¿no? Entre distintos muros, ¿no? Y aquí se menciona al lado entre qué escala uno aguanta, digámosle de esa manera, dibujar la puerta de esta forma, ¿no? Por ejemplo, una puerta simple, simple, que es lo que más podemos identificar, eso, y este tipo de dibujo de planta, con este detalle, ¿no? La puerta, digamos, como un rectángulo con una semicircunferencia, ese tipo de puerta se dibuja entre escala 1 a 100 y 50, que es básicamente donde vamos a estar nosotros trabajando.
La puerta doble se dibuja de este modo, ¿no? Siempre el recorrido que importa a la hora de dibujarlo, ¿no? Y no se trata de dibujar la puerta muchas veces, sino que con una vez, de manera correcta, elegante, funciona. También de unos 100 a unos 50, ¿no? En rigor, las cuatro que estamos viendo, esta es la escala, ¿no? Con la que se dibuja esto, más o menos. El vaivén, ¿no? Si alguien tiene una puerta que básicamente oscila, normalmente están ahí como los accesos de algunas cocinas, ¿no? Si es simple o doble, la puerta se dibuja en vez de que los 90 grados estén, digamos, paralelos, ¿cierto? Eh, Perdón, no paralelos, que tengan el ángulo 90 grados hacia el muro, se dibujan, digamos, con una inclinación de 45, es lo normal, ¿no? Entonces, ese cuadrado, ese ángulo cuadrado que se acá, ese ángulo recto está en este sentido, ¿no? Como para poder precisamente hablar de que esa puerta tiene, digamos, ese pivote, también unos 100 y unos 50. Y las puertas de corredera interior, que a lo mejor algunos de ustedes tendrán ciertos lugares de sus viviendas, algunos no, pero dependerá de cómo se dibuja, es por dónde pasa esa puerta, ¿no? Hay casos que la puerta pasa por dentro del muro, ¿no? Y se dibujará del modo que se dibuja arriba, ¿no? Se ve un poco pixelada esa parte, pero queda bien. Y si la puerta pasa por afuera, ¿no? Es como se dibuja abajo. Ambos entre escala 1 a 100 y 1 a 50. Entonces sí, básicamente desde nuestra comprensión de la puerta, ¿no? Como les mencionaba, existen determinadas escalas. Es que se dibuja distinto esta puerta si nosotros nos acercamos a ella, ¿no? Lo que le estuve diciendo varias veces. Si nosotros vemos esta misma puerta, pero con un plano que es más grande, aparecerían otros elementos, ¿no? La puerta de partida cambiaría en rigor su tamaño, puesto que aparece el marco que esta puerta recibe, ¿no? Y se dibuja ese marco aquí como una L inversa, ¿no? Y acá como una especie de palito, ¿no? Extra. eh, la cual recibe precisamente las bisagras de nuestra puerta. Todavía no aparecen cosas como el pestillo, el picaporte, lo que sea. Pero sin embargo, a la hora de saltar de escala de 50 a 25, un dibujo que es más cerca, ¿no? La puerta demandaría esa información. Y aquí hay como ciertos códigos que creo que es importante mencionar. ¿Qué es lo que es incorrecto y qué es lo que es correcto de la hora de dibujar nuestra puerta? El primer caso que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Un dibujo correcto aquí e incorrecto acá. Básicamente lo que diferencia es la valorización, ¿no? La línea del recorrido tiene que ser lo más delgada posible, no puede ser una línea gruesa. Eso que quede como casi tatuado en sus mentes, ¿cierto? Lo que importa que tenga más valorización es el muro. ¿Qué pasa si nosotros dibujamos esto así de grueso, ¿no? En nuestro plano va a dar la impresión de que existe cierto cuerpo que hay que construir ahí, ¿no? Y este es un dibujo código, ¿no? Este es un dibujo que no existe en la realidad, simplemente para enunciar que eso es una puerta y para eso dibujamos el recorrido. Entonces, es ahí la gravedad de precisamente dibujar de manera correcta ese elemento. Si nosotros observamos el segundo, es incorrecta esta manera, ¿no? Precisamente porque se dibuja un muro a través de la puerta. Entonces, nosotros entenderíamos que a lo mejor lo que quiso hacer aquí es que esta puerta, digamos, está intentando dibujar la viga que está arriba, pero no, no. En dibujos en escala 1 a 100, 1 a 50, ¿no? Se dibuja de esta manera, sin nada en ese sector. Correcto e incorrecto aquí también. La puerta casi no se vería, ¿cierto? Si nosotros estamos dibujando que abajo de nuestro piso existe, no sé, por ejemplo, una cerámica de baño, etcétera. Incorrecto sería dibujarlo así, porque eso diría al maestro que precisamente él tendría que dibujar con la cerámica esa curva, ¿no? Y poner un lado absolutamente sin ningún revestimiento, lo cual sería terrible en una obra. Entonces, así es como se dibuja. La puerta pasa por encima de cierto cerámico, pasa por encima de cierto cerámico, y así es como se tiene que dibujar. Correcto, incorrecto. Obviamente lo que les mencionaba, el recorrido es importante, puesto de que nosotros, si esta cuestión se dibuja sin recorrido, cualquier persona lo puede interpretar como si esto fuese un tabique y no una puerta. Y después ustedes dirían, bueno, ¿y dónde está mi puerta? Y el maestro te dice, bueno, acá está el tabique que usted me dijo. Y no tienes cómo alegarle porque fue error tuyo. Es así de importante esa curva, ¿no? O eso recta, que también aparece abajo, a la hora de dibujarla. Correcto también es dibujarlo hacia el fin del eje, ¿no? Del recorrido. Incorrecto sería dibujar el eje entero, ¿no? El pivote y dibujar la puerta al medio. Puesto de que esto no es un código reconocible, básicamente. Nosotros, como yo les decía, hay dibujos de planimetrías que la puerta está en este ángulo, pero se dibuja el recorrido hasta aquí, no pasa hasta acá. Eso es lo importante.
sea, es correcta esta manera de dibujarlo, en rigor, si nosotros no dibujásemos eso, como para explicarlo un poco mejor. Ahora, si está abierta a 90 grados, 45, sigue siendo correcto, ¿no? Lo que es incorrecto sobre todo, y sí o sí, es dibujar la puerta cerrada. No podemos dibujar las puertas cerradas porque eso da cuenta de que eso fue un tabique en realidad. Insisto en la importancia de la línea del recorrido de la puerta. Si nosotros en cambio miramos esta puerta, ¿no? Pero desde un corte, observamos de que el corte como idea de ver el recinto, pero de una manera, digamos, de pie, ¿no? Veríamos que la puerta en escala 1:100 se dibujaría de esta manera, ¿no? Con una diferenciación de línea entre qué es lo que significa el piso y la viga, ¿no? Que pasa por encima, el dintel que pasa por encima de nuestra puerta. Y en escala 1:50, en cambio, aparece, digamos, cuáles son los marcos de las puertas. Y la puerta pasaría a tener una complejidad mayor, ¿no? Se dibujaría en la parte de atrás el marco, ¿no? Se dibujaría la puerta como un rectángulo distinto el marco y se vería con una valorización distinta el marco, pero que se ve seccionado en la parte de arriba. Las ventanas, ya, muro, puerta y ahora ventana, obviamente. Esto es lo que pasa, ¿no? En un plano correcto, escala 1:100, bueno, escala 1:50 parece que sí. Eh, Mirando una ventana desde arriba en una planta, y así es como nosotros se vería lo que estamos haciendo en este acto, ¿no? La valorización mayor en nuestros muros cortados, una valorización distinta, ¿cierto? En los marcos de esta ventana, y se dibuja, digamos, el filo, ¿no? Digamos, el hilo, la ventana en sí, el vidrio como una línea, se dibujarían dos líneas que representarían el marco de la ventana que está abajo, ¿cierto? Y el antepecho de la ventana con una línea muy más delgada, mucho más delgada aquí abajo, señalando que este muro continúa acá. Si nosotros no dibujamos el antepecho de ventana en este lugar, estaríamos hablando de un ventanal, o sea, un vidrio que alcanza a llegar hasta el piso, ¿no? Y ahí lo importante es dibujar el antepecho de la ventana. Eso es más o menos lo que comprendemos de cómo dibujar una ventana. Y sí, existen ventanas que se abren, existen ventanas que son, digamos, en distinto eje porque son correderas, existen ventanas que pivotan, que giran. Estas son las maneras correctas de dibujar cada una de ellas. Si nosotros dibujamos una ventana abierta, para diferenciarlo de puertas, que nosotros acentuamos en el hecho de que esta cuestión tiene un marco y que tiene una ventana, un vidrio en medio. Se dibuja el recorrido, por supuesto que también. Profe, y las ventanas de los baños, por ejemplo. Ya vamos a llegar allá. Las ventanas simples, sin indicación de hoja, es básicamente lo que les mostraba. Una línea ennegrecida, insisto en el muro que se dibuja con alta valorización, insisto en ello. El muro cortado, el antepecho menos, y digamos, etcétera, la ventana con dos filos. Y con indicación de hojas, que llámese, existen algunas ventanas que se abren para el lado, ¿cierto? O una que se abre para el lado y la otra no. Esta sería la manera correcta de dibujarla. En escala 1:100, la ventana nos sirve así. Una valorización muy delgada para el muro, como sigue por abajo. Una valorización media para la ventana en sí. Con dos líneas basta. Y la línea del muro, insisto, mucho más gruesa. En escala 1:50, en cambio, la cosa cambia. Aparece la ventana, el vidrio, la valorización del antepecho sigue siendo delgada. Y en escala 1:25 se busca dar, ¿cierto?, un mayor énfasis en precisamente cómo ese marco busca agarrar esa ventana, ese vidrio. Escala 1:25. Entonces ahí está la diferencia. Dependiendo de la escala es como nosotros dibujamos la ventana. Ahora que lo pienso, esa respuesta con respecto a cómo dibujar un baño, o sea, una ventana, un baño, es así. Eh, Se dibujaría dependiendo de la escala, así, así o así. Y si es que se abre hacia los lados, establece cierta diferencia, ¿cierto? O si pivotea, que sería raro, pero un poco eso. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Que nosotros mencionamos cuando tenemos ventanas que son correderas, nomás los ventanales. El antepecho no existe, ¿cierto? Porque básicamente estamos hablando de un lugar que se transita de un lado para otro, entonces no se dibuja. Hay ventanales que tienen, digamos, una pequeña viga abajo, y lo digo porque estoy mirándolo, acá en mi casa tengo uno, pero en ese caso yo no tendría que dibujarla, dibujar solamente el ventanal, como se ve en este dibujo.
Y en una escala más cercana, a lo mejor, si esto estamos hablando de escala 100, escala 1,50, yo dibujaría, ¿cierto? Esa pequeña línea muy delgada precisamente de hacia dónde se desplaza esta ventana corredera, ¿no? Esta información que había dejado anotada hace tiempo. Los grosores usualmente utilizaban las ventanas. Esto es como utilizando tiralíneas, ¿no? Entre 3 y 5 los grosores del vidrio para las viviendas y entre 8 y 10 milímetros los grosores de edificio y otro uso. Y para los grosores del marco son 3, 5 y 7 entre vivienda y ventanales. Y los marcos de ventanales, edificio y otros ascienden entre 7 a 10 centímetros. En el caso de considerar las ventanas correderas y o ventanales, se deben considerar dos marcos como grosor total, que es básicamente lo que se observa aquí. Nuestro marco se duplicaría si nuestras dos hojas de la ventana circulan por ejes distintos. Eso es lo que busca mencionar acá. Si nosotros miramos esto, pero ahora desde un corte, pasa más o menos algo similar que lo que pasa en la puerta, solamente que nos encargamos de dibujar el antepecho abajo y básicamente ese cuadrado que habla del corte de nuestro marco, pero en ese sentido, ¿cierto? Aparece el marco también dibujado en el fondo, aparece el antepecho, ¿no? Perdón, el resto del muro también dibujado en el fondo, no puede no aparecer. Y si estuviésemos hablando de un ventanal, sería casi modo dibujar una puerta, pero aparecería, digamos, el marco, y aparecería nuestra hoja de vidrio al medio. Corredero, con los dobles ejes, como los mencionaba antes. Entonces aparece un corte en un eje un poco más cercano y el otro que queda un poquito más en el otro sentido. El eje central de nuestro muro quedaría básicamente al medio de esas dos ventanas del ventanal corredero. ¿Escucha alguien que activó su micrófono por ahí? Yo, profe, oiga, profe, y si aquí la ventana se abriera hacia afuera, pero estuviera pegada arriba, ¿cómo represento ¿Cómo se, eso? O sea, cómo se abre como pivotando hacia arriba? sí, ¿Como una cuestión así? sí, En un corte se dibujaría, en una planta no. En un corte, aquí tú podrías dibujar precisamente esa ventana con una inclinación, que es un caso súper específico en realidad, y es tendrías que que dibujar el círculo, ¿no? El medio círculo que hable de esa, precisamente de esa abertura. aquí, así es la ventana de mi baño, o sea, la que está, por eso le preguntaba como para Ya, tener sí. una idea. En planta no hay que dibujarla, dibújala como normal, pero en un corte sí habría que dibujarla precisamente con esa manera de apertura. ¿Bien? Esos son los tres puntos que los que quería conversar. En rigor todos tenemos puertas, todos tenemos ventanas y todos tenemos muros. Ojalá. Bueno, ahora como para conversar precisamente para que avancen en el encargo 2, que es lo que yo les hablaba la semana pasada, ¿no? El levantamiento pasa a ser algo importante aquí. Ustedes tienen que levantar la vivienda, eso es lo primero que tienen que hacer. El encargo 2 cuenta de los planos de cada uno de los elementos que están en la casa. Y para ello ustedes necesitan este boceto del levantamiento, que es lo que yo les hablaba de esta idea de que levantar como tal no es más que medir, es hacerse de los datos que nosotros necesitamos para poder dibujar un espacio de manera correcta. Y levantar básicamente les va a ocurrir muchas veces a lo largo de su profesión. Si es que alguien le dice, pues hágame una ampliación en no sé qué en mi quincho, vaya a tener que ir y medir primero para poder tomar decisiones correctas. Y normalmente nosotros nos interesa mucho desde ese levantamiento tener esta información, ¿no? Desde los muros, cuáles son los largos, los muros, los anchos, los muros, las puertas, los vanos, el mobiliario principal, ¿no? Que básicamente en nuestro trabajo que tenemos que reflexionar acerca de lo que tenemos en nuestras casas, ¿cierto? ¿Dónde está esa cama? ¿Dónde está ese sillón? ¿Dónde está ese mueble que afirma, digamos, el televisor, ¿no? No dónde está a lo mejor un macetero de 2 centímetros, 3 centímetros, no una cuestión menospreciable, no. Pero si a lo mejor nuestro macetero mide un buen metro, ¿no? No sé, 50 centímetros, es algo que yo diría, no, esta cuestión implica, influye en algo para entender, digamos, mi vivienda. Entonces sí, el mobiliario principal es importante. Las diferencias de altura también tenganlos claros. Los balcones, los vanitorios, ¿cierto? Como el tema de lo que ocurre en el baño. Y la diferencia entre distintos pavimentos. Uno básicamente en el levantamiento puede decir esto es A, esto es B, esto es C, y después decir A significa piso flotante, B significa cerámica, C significa porcelanato, qué sé yo.
Y este es el dibujo lo que le había mostrado la semana pasada. Un levantamiento no es más que eso, es ir caminando a medida que se va midiendo la casa. Para eso es importante, digamos, una buena croquera, un buen lápiz e ir haciéndose de una especie de pequeño lenguaje que va a ser súper propio. Yo no le estoy diciendo ustedes midan igual que yo, chiquillos, hagan el mismo dibujo. No. Esta fue mi manera de dibujar una casa hace bastante años, básicamente. Y digamos, ¿cuál era la información que importaba? Tomaba determinada altura de las ventanas, ¿cierto? Comprendía la altura del recinto como tal y luego me iba fijando en el ancho y en el largo de cada muro y, digamos, los vanos de las puertas, etcétera. Entonces, a ustedes importa de que se hagan de toda la información de la casa. Y todo esto se va haciendo mediante este dibujo que es el boceto, ¿no? El boceto va a ser una cuestión re importante. Una vez que terminen este dibujo y se vayan a dibujar la planta de verdad, ¿cierto? Con el tiralínea, con la regla, eh, ustedes van a ir sacando información desde este dibujo. Así que si les queda claro, mejor para ustedes. El encargo 2 está fijado para el 6 del 5, así que queda alrededor de un poquito menos de un mes, ¿sí? Bueno, en realidad 3 semanas. Y la cantidad de trabajo que demanda igual es considerable para el encargo 2, pero depende mucho, insisto, de que tengan esa información a mano. Ese boceto de levantamiento es importante, y es tan importante que en rigor se les va a reclamar dentro del encargo. Lo primero que se presenta, antes de ustedes llegar y dibujar el plano de la casa, ¿no? Tienen que mostrar precisamente eso. Como digo, un 100%, porque esa cuestión ya algunos lo deben haber tenido hecho, ¿no? De lo que hablamos la semana pasada. Le vamos a pedir las plantas técnicas, ¿no? Le vamos a pedir el corte, le vamos a pedir una elevación, un corte, y le vamos a pedir además la planta ilustrativa, que es lo que yo les voy a hablar después con mayor detención. A mí me interesa que ya sepan de qué va a tratar el encargo. El jueves voy a explicar bien qué significa cada uno de estos puntos, esas frases que están abajo, lo voy a comentar con más detención para que haya más preguntas también, pero me interesa que hoy se vayan con la idea de que ese boceto de levantamiento importa precisamente por toda esa información que viene abajo. Lo de arriba, si se dan cuenta, el punto 2, 3 y 4 son dibujos técnicos. Y el quinto es un dibujo que escapa de lo técnico, es un dibujo que tiene una condición más ilustrativa. Y por eso yo creo que también les mostraba acerca de esos dibujos de los muros que están, o sea, de las plantas que los muros están negros. Es una decisión de poder hacer una planta, una cuestión rígida, una cuestión técnica, como una cuestión un poco más comprensible de otra manera. La planta ilustrativa va a perseguir eso, cómo nosotros interpretamos básicamente nuestra casa. Y puede ser desde el detalle, puede ser desde la manera de valorizar ciertos elementos por sobre otros, etcétera. Pero ya también vamos a hablar de eso. Entonces el boceto es lo que importa hoy, chiquillos. Importa de que vayan y midan su casa. Vean cuánto mide cada cuestión, vean cuánto mide el largo. Hay una elevación, van a tener que cachar más o menos cuánto mide de alto las cuestiones, ¿no? Cuánto mide el muro por afuera, cuánto yo supongo a lo cual estará la cumbre, ¿no? A lo mejor se puede establecer algún Pitágoras para poder cachar mediante la sombra de la casa, ver cuál es la altura. A lo mejor vamos a necesitar una escalera, no sé. A lo mejor desde la comprensión de los recintos internos vamos a comprender, digamos, el alto por afuera. Se piden plantas técnicas porque depende de cuántos pisos tienes. Si tienes 2 pisos, son 2 plantas las que se dibujan. Si tiene uno, se dibuja uno. El corte es solo uno, la elevación es solo una y la planta es solo una. ¿Y cómo se dibuja? Una vez que ya tengan el boceto, el levantamiento, siguiendo todas estas reglas que yo les comenté hoy día. Nosotros vamos a hacerlo, como lo he dicho desde todo el tiempo, escala 1:50. Esa es nuestra medida, esa es nuestra escala. 1 centímetro de nuestro plano equivalen a 50 centímetros de la realidad. 1 centímetro de nuestro plano equivale a medio metro de la realidad. Entonces, así es como nosotros vamos a establecer esa conversión de ciertos elementos. ¿Y cuál es la regla? Ustedes ya saben. O sea, para poder empezar, si alguien quiere aventurarse a hacer el plano de Yassi, pero de cabeza, ya saben qué es lo que importa en un muro, ya saben qué importa en una ventana, ya saben qué importa en una puerta. La próxima semana, escalera, mobiliario, etcétera, 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 que es lo que les pienso comentar después. ¿Dudas? ¿Consultas? Según usted, ¿qué papel sería el indicado en términos de tamaño para hacer esto? El que yo les señalaba al inicio, el hilado. La cartulina, digámosle cartulina mal dicho, ¿no? Pero se llama hilado 6 o hilado 8. Así lo venden en las librerías. Un pliego grande. Ah, ya. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta?
¿Tiene que ir en algún formato? El formato y todo eso lo voy a hablar el jueves. Ya. Pero lo que importa hoy es que si quieren aventurarse, el correcto uso del tiralínea. El formato, por ejemplo, que tienen que preocuparse hoy es el ancho del muro, ¿no? La valorización distinta del resto de las cosas. Eh, Normalmente, como estamos en una cuestión pandémica y ustedes me mandan las cuestiones por correo, yo les pediría esta cuestión en un papel blanco centradito nomás. No podría pedirle viñetas, que es cosa que sí les pediríamos allá, así como dibujar el correcto uso de la viñeta, el correcto uso de la información abajo. No, acá con que aparezca el plano, centradito estaría bien. Pero sí, Ok. lo que después. Más preguntas, chiquillos. Bien, si no hay más preguntas, Profesor, Ángela, es que con respecto al taller, la fecha de entrega, o sea, perdón, la hora de entrega, ¿sabe cuál es? está escrita en el chat. Ah, ya, gracias. Bien, no tengo más comentarios. Si no hay más comentarios referidos al curso, este trabajo, el del dibujo técnico, es un trabajo que demandará tiempo, chiquillos, les demandará tiempo. Y lo mismo que les dije a los del año pasado, vayan separando las cosas. No piensen que el plano lo van a hacer todo en una noche antes de la entrega. Olvídense, chiquillos, si no, no les va a quedar bien. Vayan avanzando parceladamente. Por eso les insisto, primero hagan el boceto y luego dibujen, por ejemplo, los muros, la puerta y las ventanas, lo que ustedes ya tienen, digamos, dentro de esta presentación. Avancen antes porque es harto trabajo, y de repente uno se cae por tonteras. Esta cuestión es un trabajo de lenguaje, de código. Si se dibuja bien, está bien. Si se dibuja mal, está mal. Así de simple. No voy a cuestionar por qué la casa es así o asá. Tenemos básicamente que hacernos cargo de la manera de dibujar en este caso. ¿Qué es lo que trata este curso? La representación. Bien, Kevin dice una consulta sobre taller. Esto no es taller, pues chiquillos, no es taller. Hay que juntar alguna foto más aparte de los dos dibujos. No, entiendo que era uno, la foto de usted y el dibujo de usted, y dos, la foto del lugar y el dibujo del lugar. Eso Profesor, era, está en la rúbrica. en, por ejemplo, yo tengo la foto del lugar, pero obviamente mi dibujo no lo pongo como con punto de fuga, si se puede llamar así, porque se ve obviamente con ese fondo. Lo pongo plano de forma lateral, mi dibujo. ¿Está bien igual? No te entendí, güey. A ver, de nuevo, de nuevo. Es que mire, no ve que cuando uno toma una foto se ve hacia el fondo de la pared. Sí, Se ven las sí, cosas de lado y todo. Pero en sí. mi dibujo yo lo pongo todo como cuadrado, como en los dibujos que hicimos en perspectiva. Ya, ya está bien, pues. Pon la foto que muestra el lugar y luego es que el dibujo que tú hiciste es una interpretación tuya, entonces está bien. Si tu Sí. interpretación lo dibujáis de esa manera, estará bien. Ah, Tenés- ya, ya, profe. ok, Gracias. sí. Pero lo que nos importa, y esto es como, ya no hablemos más de taller, si esto no era taller, es foto de ustedes, representación de ustedes, foto del lugar, representación de ustedes en el lugar, el análisis que ustedes han hecho, lo que hemos visto en clase. Pero eso es lo que está en la rúbrica, mitad y mitad. Eso es importante. Ya, bueno, alguien más que pregunte algo, ya, pregunte. Que yo tenía la duda sobre eso, porque yo, por ejemplo, hice solamente la representación de que yo me estaba moviendo en algún lugar. Sí, No me comparé, es que el profesor me dijo eso, porque era como yo me estaba moviendo y eso, pues, pero tengo la duda de si me compararía o no, pues, es que no porque se la trata de rúbrica, más que comparar como concepto, lo que importa es comprender tu cuerpo en ese espacio. A lo mejor se refería, yo estoy tirando al aire nomás. A lo mejor se refería de que tú te haces cargo tanto de ti con un movimiento que no aparece el lugar donde gestas ese movimiento. A lo mejor puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí. Pero a eso se refiere. No se trata de comparar así yo soy tan chica o soy tan grande como mi habitación, como mi comedor. No. Se trata de mm, no, si yo pero me estoy. refiero al encargo uno, Ah, ya, dale. El encargo es uno. que, Tú y un sí, el movimiento. encargo, ¿cómo? Tú con un movimiento, ¿no? Eso es lo que hiciste en el encargo uno.
Sí, pues entonces yo es que en eso estaba preocupada más que nada porque como es compararme con, o sea, no compararme, sino que medirme, por ejemplo, tantas cabezas, ¿era Ujú. necesario eso? Sí, es necesario la comprensión de nuestro cuerpo y la escala sin regla, sino que con la comprensión de nuestro cuerpo mismo. Ahora, ¿te has dado cuenta que en muchos encargos hay muchos chiquillos que no están descansando en eso de dibujar la regla al ladito de cuántas cabezas hay al lado, ¿cierto? Sino que están buscando hablar de su cuerpo desde su cuerpo. Esa es como la idea detrás. O Claro, sea, tú dices, sí, es necesario medirse con cabeza y eso sí, sí, pero también, ¿qué haces tú con esa información? Porque si tú aterrizas, digamos, precisamente lo que estás dibujando es tú con un movimiento, a lo mejor ese movimiento lo vas a hacer desde la comprensión de cuántos brazos mides o cuántas cabezas mides, ¿cachai? O desde el dibujo mismo, a lo mejor desde una grilla, a lo mejor desde una línea, a lo mejor desde dos líneas, etcétera. Pero un poco ah, eso. ya, ya, gracias. Bien. Bien, eso. Eso, chiquillos. Comprenderé que están bastante estresaditos con la entrega de taller, que debería haber sido ya, chiquillo. Pero bueno. Así que eso. Nos vemos en la tarde en taller, en rigor. Voy a dejar de grabar entonces para que los que quieran avanzar y medir su casa y o empezar a plasmar ese dibujo lo hagan ahora. Profe. Y también los que quieran trabajar en taller porque están atrasados, que es lo peor. Si están Profe, dibujando todavía no es buena idea, te los digo.